Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Placer de contar otra vez con Juanjo Fernández. ¿Qué tal estás? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo andáis por allí? Bueno, aquí ya sabes, ahora terminando ya el verano. A la faena, otra vez. Bueno, Sí, algunos no la hemos dejado del todo. eso es, algunos estéis muy activos últimamente. Sí, Bueno, para el que no te conozca, decir que eres escritor y analista en defensa, colaboras habitualmente en El Confidencial. Y bueno, la entrevista de esta vez vamos a hablar sobre el conflicto que existe en la actualidad entre China y Taiwán. Y bueno, la primera pregunta es para que el que nos esté viendo, ¿por qué surge? ¿Por qué sucede esto en la actualidad? bueno, pues este conflicto, pues como muchos otros, proceden de lejos y procede de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, cuando se produce la Revolución China, que vence y expulsa al bando nacionalista del general Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek con sus seguidores se refugian en la isla de Formosa y crean allí pues, su propio país, Taiwán, en líneas muy generales. No vamos a entrar en detalles. Taiwán, igual que lo fue en su día a raíz de la Segunda Guerra Mundial y durante la Segunda Guerra Mundial, Chiang Kai-shek era apoyado por Estados Unidos, era apoyado por los aliados en la lucha contra Japón, hablamos de la Segunda Guerra Mundial, y desde entonces pues, ha sido, digamos, un Estado apoyado, no reconocido, es muy peculiar todo esto, no reconocido, pero sí apoyado y tratado como tal, aún sin reconocerse, por, digamos, pues, por países occidentales, sobre todo Estados Unidos, que es el más firme aliado de Taiwán. Por contra, China, la China comunista, siempre ha tenido el anhelo, el objetivo, los líderes del Partido Comunista Chino siempre han tenido el objetivo de lo que ellos llaman la unificación china y consideran a Taiwán, a la isla de Formosa, como parte del territorio chino y lo que pretenden, lo que quieren es anexionarlo a su territorio e integrarlo en el modelo económico, social y político de la China comunista, bueno, la República Popular China. Obviamente Taiwán no quiere ni oír hablar de eso y pues llevamos décadas de continuas fricciones y continuos gestos y provocaciones mutuas. Y desde entonces hasta ahora. Y es lo que estamos viviendo ahora. O sea, ¿crees que no es nada nuevo o están siendo los choques, por así decirlo, entre comillas, más graves en la actualidad? Es lo mismo de siempre, solo que quizás, casi todo en la vida, las crisis políticas y las crisis militares son cíclicas. Tienen momentos de distensión, momentos bajos, y tienen momentos de tensión más alta, ¿no? Momentos en el que se producen más provocaciones. ¿Por qué ahora? Pues las circunstancias pueden ser varias. Desde que el discurso del presidente chino, Xi Jinping, ahora mismo, pues digamos que se le agota y dentro de su estilo presidencialista nacionalista, pues se basa en buscar o uno de sus objetivos o uno de sus apoyos es buscarse siempre un enemigo exterior que de alguna manera distraiga a la población de los problemas internos que los tiene y gravísimos, pues es un tema que de vez en cuando pues, lo va relanzando, lo va provocando. Luego, además, no hay que olvidar que tenemos ahí el conflicto de Ucrania. Y el conflicto de Ucrania pues, también influye y también pesa. Si Rusia tiene un enfrentamiento indirecto con Estados Unidos y China también lo tiene indirecto con Estados Unidos, uno en un sitio a través de Ucrania y en el otro a través de Taiwán, pues resulta que tenemos intereses comunes. Bueno, pues si hay una tensión aquí, voy a aprovechar yo también a crear o a impulsar la tensión en Oriente y la tensión en Taiwán. Entonces, ¿cuál es la mejor manera cuando tú quieres generar mayor tensión cuando ya hay países con roces y en conflicto? Unas maniobras militares.
Claro, y si te quería preguntar sobre las maniobras militares, ¿tú qué crees que han sido a una gran envergadura que se han hecho? ¿Son rutinarias como otras veces? No sé el nivel de despliegue que han podido hacer de medios esta vez, China. A ver, rutinarias son en el sentido de que periódicamente, casi de forma permanente, los chinos y los taiwaneses hacen ejercicios y hacen adiestramientos muy intensos. Taiwán en su área, no tiene otra, en su área, y China enfrente de Taiwán. Es una demostración de que el conflicto está latente o puede estar latente, pero está vivo, que es lo que le interesa, digamos, a China. Estas maniobras, ¿qué tienen de peculiar? Varias cosas. Por su envergadura son más importantes que otras que se han producido anteriormente. Han involucrado más medios. China ha desplegado sus 2 portaaviones. Estados Unidos llegó a concentrar 2 portaaviones, 2 LHAs, un LHD, es decir, barcos, una capacidad naval tremenda. Luego, además, las maniobras chinas respondieron en su punto álgido a la visita que Nancy Pelosi hizo a Taiwán, algo que por supuesto a China le molesta muchísimo, porque una visita de un alto dignatario estadounidense no deja de ser un reconocimiento implícito a Taiwán como nación, cosa que China no quiere y por lo que China protestó. Aparte de la protesta diplomática, que ya sabemos que no va a ningún lado, la protesta tangible es, pues voy a hacer unas maniobras. Y esas maniobras, además, también tienen de peculiar que cerraron, creo que fueron 5, no sé si fueron 5 áreas, me parece, 5 áreas al tráfico marítimo y aéreo, porque iban a hacer ensayos de fuego de misiles y fuego real. Y entonces, para eso cerraron 5 áreas al tráfico marítimo y aéreo. La peculiaridad que hasta ahora lo habían hecho en el estrecho de Formosa, que es el corredor del estrecho de mar que separa la China continental de Taiwán. Ahora las áreas estaban repartidas alrededor de Taiwán, es decir, no solo por la costa oeste, sino también por la costa este. Esto ha sido novedad. Y que varios de esos misiles que tiraron, a gran altura, por supuesto, pero sobrevolaron Taiwán. Esto también fue bastante novedoso. Claro, no sé si también crees que ha sido acertada la visita de parte de, como te he dicho, Pelosi, de algún diplomático más de Estados Unidos a Taiwán, o no, no era el mejor momento para... A ver, ese análisis político, la verdad es que procuro mantenerme alejado, porque o sea, si empiezas a involucrar análisis político de ese nivel, si era conveniente o no, a veces te distrae o te aleja de lo que es el análisis de defensa o el análisis militar. Probablemente se ha dicho que si Nancy Pelosi actuó por libre y que sin pedir autorización, a mí me extraña. Yo creo que todo esto está medido, autorizado por Estados Unidos. De hecho, después de la visita de Pelosi, aparecieron por allí otros altos dignatarios americanos, de menor nivel, pero aparecieron. O sea, con lo cual, o sea, decir, bueno, alguien diría, bueno, pues es que a lo mejor fueron precisamente para, de alguna manera, matizar la visita de Pelosi. Bueno, no se sabe. ¿Momento oportuno o no? Bueno, digamos, ante una escalada que ya estaba habiendo de tensión con China, pues a lo mejor Estados Unidos quiso hacer manifiesto el respaldo y el respaldo como aliado que hace de Taiwán. Y decir, y que la mejor manera de respaldarlo, aparte de tener barcos por allí, que ya los tiene, pues es que va a ir alguien importante, va a visitar la isla y va a estar allí. Entonces yo creo que responde a eso. En Ucrania, Putin y desde el Kremlin comentaron que iban a hacer unas maniobras a Ucrania y la terminaron invadiendo. ¿Crees que se podría haber dado el caso también con Taiwán, que hayan sido unas maniobras al final la hubieran invadido? Me parece mucho más complicado. El nivel de concentración de tropas que necesitaría China para hacer esa invasión es mucho mayor de lo que desplegó
en las maniobras estas. Aparte de que incluso en círculos chinos o de fuentes atribuidas a China se habla o se ha dicho o se ha especulado con que China es muy consciente de que todavía no es el momento de tomar una acción de ese estilo. Es decir, primero harían presión diplomática, es decir, pero digamos superadas todas las fases diplomáticas, de vamos a pensárnoslo, no vamos a iniciar una guerra, en fin, superado todo eso, si digamos hay una decisión política de invadir Taiwán y esto se pone en manos de los militares, yo creo que no es todavía el momento para China. China está haciendo unas inversiones en defensa brutales, está reforzando sobre todo su poder naval. Su poder naval, que es donde estaba, que ya no lo está, en desventaja con Estados Unidos. Sigue estando, yo creo, en cierta desventaja cualitativa, pero ya está a la par y en algunos aspectos supera cuantitativamente a Estados Unidos. Entonces, es decir, China sigue preparándose, no deja de construir destructores, además cada vez más grandes, no deja de construir EHDs, tiene en construcción un tercer portaaviones. Es decir, yo creo que harían falta, a ver, esto es pura especulación, 5, 6 años para que China pusiera en servicio todos los últimos proyectos que tiene en construcción y con ese refuerzo podría plantearse una invasión. Ahora lo veo muy, muy complicado. O sea, con toda su potencia militar, a China le costaría muchísimo una invasión de Taiwán. No es una invasión sencilla, es mucho más sencilla la de Ucrania que la de Taiwán. Taiwán es una isla y a la isla hay que llegar, hay que poner pie allí. Y esto no es fácil. Claro, entonces, por contrario, te quería preguntar, la capacidad defensiva de Taiwán, por lo que me cuentas, no sé si a nivel de medios, pero por la situación geográfica puede ser buena. Sí, la situación geográfica obviamente es buena y Taiwán, si hemos dicho que China se estaba rearmando, Taiwán obviamente no se está quedando atrás, se está metiendo en un programa de modernización de sus fuerzas armadas brutal, siempre ayudado y siempre de la mano de Estados Unidos. Por ejemplo, va a modernizar toda su flota de F-16 y les va a modernizar al Block 71, que es lo más moderno, con el radar AESA, en fin, digamos el top del F-16, que, hombre, que es un avión cuarta generación, pero con estas modernizaciones es un cuarta generación muy bueno, sobre todo jugando en casa, porque Taiwán juega en casa, es China la que tiene que ir allí. Luego, Taiwán tiene, así como por ejemplo en fuerza naval, Taiwán no puede oponerse, entonces tiene una fuerza naval, a ver, no voy a decir simbólica, pero bastante reducida, pero tiene, por ejemplo, una defensa aérea muy bien estructurada y bastante potente. Entonces, la suma de su fuerza aérea, su fuerza de misiles, más que es un país en plena movilización y sobre todo que es un país convencido de que no quieren ser chinos de la China de Pekín, ¿no? Entonces, todas esas circunstancias hacen que Taiwán podría plantear una defensa férrea y muy importante. Y no olvidemos nunca que detrás va a tener el apoyo norteamericano, que nunca es despreciable. Claro, y luego también muy importante que es uno de los principales exportadores de microchip. Si estamos viendo lo que está pasando con el gas ruso, no me quiero imaginar lo que puede pasar con una guerra con Taiwán. Pues eso, mejor no nos lo imaginemos. Eso es. Así es. Entonces, tú por por la evaluación que estás haciendo, no tienes certeza o no crees que puede haber una inversión a corto plazo, no la ves viable, de hecho. A corto plazo no, a corto plazo va a seguir habiendo provocaciones. Habrá que estar atentos y ver si, por ejemplo, las provocaciones siguen en aumento. Provocaciones me refiero cruce de la línea, lo que se denomina línea intermedia, que es una frontera tampoco reconocida, pero aceptada tanto por China como por Taiwán, como por Estados Unidos, que divide el estrecho de Formosa en dos.
de alguna manera, una mitad para unos y otra mitad para otros. China está jugando permanentemente a que sus aviones y sus buques crucen esa línea. Eso está obligando a Taiwán a realizar permanentes salidas de interceptación. De momento, vamos a ver, no pasa nada. Esto, es decir, es relativamente habitual y está pasando casi todos los días entre Kaliningrado, Letonia, Lituania y Rusia. Es decir, pasa ahí y para eso está la policía aérea de la OTAN y salen a interceptar aviones, entre ellos los españoles, ¿no? Pero con la salvedad de que esto, llevado al escenario China-Taiwán, China estaría jugando a un desgaste de la Fuerza Aérea taiwanesa. China tiene muchos aviones, muchísimos aviones, muchos pilotos. No tiene problema ni de personal ni de aviones, en número. Taiwán no. Taiwán tiene un problema muy grave en cuanto al número de pilotos. Entonces, todas estas maniobras de provocación que obligan a que Taiwán despegue aviones en alerta, en interceptación, son horas de vuelo que consume del potencial de sus aviones, son horas de trabajo de sus pilotos, es tiempo que los pilotos no se pueden dedicar a adiestrarse, son horas de vuelo de aviones que no se pueden adiestrar. Entonces, todo esto es un desgaste de la aviación taiwanesa. Y ya para ir terminando, la última pregunta que te hago es, claro, teniendo en cuenta la situación que se encuentra Taiwán, ¿es fácil dotar de medios a Estados Unidos o Taiwán militares o no es fácil? A ver, fácil es, fácil teniendo en cuenta los niveles de producción norteamericanos. Ahora Estados Unidos le va a entregar a Taiwán un nuevo paquete de F-16 nuevos de fábrica. Bueno, pues se los irá entregando al ritmo que los vaya fabricando. Claro, tampoco es lo mismo un ritmo de entregas, digamos, normal de tiempo de paz a un ritmo de entregas o de fabricación si hubiera un conflicto. Pero claro, lo interesante es que los aviones estén allí antes del conflicto, no después. La inteligencia norteamericana sigue siendo muy buena. Si detectara síntomas de que China pudiera llevar a cabo una acción militar a gran escala de manera inminente o a corto plazo, incrementaría sin duda todo lo que es el apoyo digamos, de material militar a Taiwán. Los lazos son muy fuertes, los compromisos los han dejado claros explícitamente ambos países, tanto Estados Unidos como Taiwán. Taiwán es perfectamente consciente que de su supervivencia depende del apoyo estadounidense y en ese sentido, pues, digamos, todo está en su sitio. Y claro, ya te hice la última pregunta y el último título que te hago, entonces, para ti la situación actual es de calma con prudencia. De calma tensa con prudencia. Vale. Pues si no, no sé si quieres añadir alguna cosa más, Juanjo, si no, muchísimas gracias. Nada, un placer echar un rato con vosotros y con todos los que te siguen en el canal y nos vayan a escuchar. Pues lo dicho, muchas gracias a ti, que siempre es un placer, que estás en la actualidad de todos estos temas y un abrazo enorme y ya nos veremos. Venga, pues otro para ti y nos vemos en la próxima. Un saludo a Adiós. todos.